Bien, buenos días a todos. Les damos la bienvenida hoy 8 de abril a nuestra reunión de inversiones de Coinvestor. En los próximos minutos analizaremos la situación generada por la política monetaria de Trump a nivel global. Actualmente el Standard & Poor's se encuentra en 5.000 puntos, cerca de los 5.000, y el petróleo se ubica por los $60 el barril. Trump implementó tarifas 10% prácticamente para todo el mundo, lo cual es un punto interesante que analizaremos más adelante. En el caso de China, después de ciertos cálculos, el 20% anterior y este 34% anunciado, nos lleva a un 54%. Punto de partida. Trump afirma que China le cobra un arancel del 67% y que él va a imponer una tarifa recíproca del 34%. Sin embargo, la realidad no es esa. Miren ustedes que acá Europa dice que le cobra el 39%, Vietnam dice que le cobra el 9%, y cuando vamos a ver la realidad de cuáles son los aranceles que le cobran, los otros países a Estados Unidos, pues realmente nos encontramos con esta sorpresa. China le cobra el 7.5%, Europa le cobra el 5.2%, Vietnam le cobra el 9.6%. La pregunta aquí es, ¿qué hay detrás de estas tarifas? ¿De dónde salieron estos números? La respuesta principal es la balanza comercial deficitaria de Estados Unidos frente a muchos países. Y obviamente esto es porque Estados Unidos es un país netamente consumidor, o en gran parte consumidor. Hay muchos estudios que demuestran que el incremento de aranceles no conlleva a una reducción del déficit comercial. Economistas, organizaciones multilaterales, etcétera. De hecho, hace poco en Europa se hizo un estudio donde se hace una simulación de, oiga, ¿qué pasa si nos incrementan el 10% en tarifas? Entonces, sí, hay una reducción en importaciones. Los consumidores no pueden comprar ciertos productos porque van a ser 10% más costosos, muy seguramente 5%. Las exportaciones también, porque pues hay materias primas para producir productos de mi país, pues que no los podré vender, y entonces no, efectivamente va a tener un impacto en las exportaciones también. Al final la diferencia es prácticamente clara. En el caso de China, por ejemplo, los estudios que se han hecho durante estas 3-4 días, pues lo que llevan a la conclusión es que sí, muy seguramente Estados Unidos va a importar 20% menos de productos chinos, pero a su vez, pues China, por algunos incrementos de costos también, por esa retaliación, pues hay algunos productos americanos que los chinos no van a poder comprar, y eso va a conllevar una reducción del 15%. Sin embargo, miren ustedes que en el caso de China demuestra en los estudios previos que el déficit incluso en Estados Unidos se podría incrementar. A la final, el resultado de este ejercicio muestra que un incremento en las tarifas no se traduce en una reducción del déficit comercial. Pero si entonces no sirve el incremento de las tarifas para la reducción del déficit comercial, entonces, ¿cuál es el objetivo? De hecho, aquí hay un ejemplo más claro que fue publicado la semana pasada, donde muestra que el déficit actual de China contra Estados Unidos es de 0.67 o 67%, y básicamente lo que hizo el equipo económico de Trump fue sacar el déficit comercial, dividirlo entre dos y decir, ok, esta es la tarifa. Pero ¿para qué ese número? O sea, ¿cuál es el objetivo del número? Miren ustedes que detrás de todo este tema de las tarifas realmente no hay un robo, y cuando, pues como Trump lo menciona, ¿no? Miren ustedes nomás el caso de Vietnam. Vietnam se está enriqueciendo a costillas de Estados Unidos. Pues Vietnam es el país más rico del mundo, ¿no? De hecho, la mano de obra es de las manos de obra más baratas del planeta, y por esa razón, pues es un productor de manufactura, de productos agrícolas, etcétera, pues que es un mercado objetivo, el mercado más grande, o el consumidor más grande, pues es Estados Unidos, como pasa con varios países en el planeta. Vuelvo y reitero, pues esa cultura consumista, de consumo que ha tenido Estados Unidos tradicionalmente. Entonces, fíjese que China arranca simplemente, ok, yo le pongo a usted, entonces Estados Unidos le dice a China, le pongo 34, China se le devuelve con el mismo 34,
Ahí no me pareció tan inteligente porque efectivamente a Estados Unidos o a Trump no le sirve la suma cero. Entonces Estados Unidos se la devuelve, ok, le va a poner el 50% más. ¿Para dónde va todo esto entonces? ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es claro, los números lo muestran. Estas son las importaciones que lleva China a Estados Unidos. Multipliquen este número, solamente el de la zona euro, 605 billones de dólares. Multiplíquenlo por el 20%. 20% que va a entrar a los bolsillos del gobierno de Estados Unidos. Y así los otros países. Entonces aquí lo que hay es realmente una negociación, o una búsqueda, una estrategia para incrementar los ingresos de Estados Unidos a costillas del resto de países. Entonces Estados Unidos es el consumidor más grande del planeta, de los consumidores más grandes del planeta, es el que compra bienes y servicios. Y la teoría es simple, o la hipótesis que tengo es simple. Yo produzco X producto, tengo un cliente fenomenal que me compra esa producción y el cliente me está pidiendo una rebaja del 10%. ¿Le sirve o no le sirve? O de ahí busque otro comprador. Y esa negociación, esa estrategia de negociación, pues tiene un trasfondo, ¿no? No simplemente es que Estados Unidos se quiera hacer rico a costillas del resto del planeta. Realmente hay un trasfondo ahí que lo vamos a ver. Y yo creo que ahí vamos a entender por qué no es tan bueno. Bueno, ya ven que hay una estrategia detrás de esto. Entonces no es tan bueno que yo, siendo la contraparte de Estados Unidos, me ponga a decir, que usted me puso el 10, entonces yo también. A Estados Unidos no le sirve la suma cero, recuerden eso. Y también sabemos que el déficit no es probable, o es poco probable, mejor que cambie. Eso también se convierte en una oportunidad. Si yo soy un país productor y llego a buenos términos de negociación, incluso ese 10%, o lo puedo rebajar un poco, pero sé que a Estados Unidos le tengo que dar un pedazo para mantener la presencia en su mercado, pues si estoy dispuesto a hacerlo, puede ser que tenga la oportunidad de entregarle, bueno, de adicional a estos zapatos, entonces le voy a llevar tenis. Espero me entiendan para dónde voy. Y esto realmente pues tiene la primera idea tal vez de Estados Unidos es volver a la época por allá de 1800, 1900, cuando Estados Unidos, esta parte es importante porque si yo entiendo el porqué, sé cómo tal vez maniobrar. Y Estados Unidos en la época industrial, antes de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, efectivamente era un país industrializado, efectivamente tenía muchos productos y el resto del mundo le compraba y además tenía unas barreras arancelarias gigantes, ¿no? Pero aquí hay un punto, y es que en esta época los estadounidenses, los ciudadanos americanos, no tenían impuesto de renta. Entonces realmente eso fue algo que ayudó, digamos, a impulsar mucho la economía de Estados Unidos en esa época. Son momentos de la historia totalmente diferentes porque, si bien es cierto, Estados Unidos fue, digamos, creador de muchísimas patentes en el mundo en esa época y era innovador y tecnológico y bla, 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 pues en esta época no, ahora sí hay una competencia, ¿no? El libre mercado. Entonces, tal vez tiene la idea, la añoranza de volver a esa época dorada, pero la realidad es que no, ahora hay una competencia, digamos en términos de producción, pero desde el punto de vista del consumo, no. Los estadounidenses son personas que compran y compran y compran y siguen comprando. Entonces las tarifas podría ser que lleguen allá, pero ya vemos que el tema de la balanza comercial no va a cambiar. Los impactos son ciertos, los de todos los estudios, por supuesto que sí. Y trae un ejemplo que me pareció interesante, la producción de un iPhone. Miren los productos básicos, la materia prima, de un iPhone, pues se fabrica, tienen varios países, y aquí lo que se ve es que hoy en día, antes de las tarifas, era el
costo de un iPhone era $550, con los incrementos tarifarios, retaliaciones, etcétera, hoy ya está calculado cerca de $850, es un incremento de 54%. Entonces sí, los productos americanos van a ser más costosos, ¿no? La gran diferencia es que hace 100 años, por ahí en 1900, las personas pues no tenían muchas opciones. Hoy en día el consumidor tiene más opciones. Esto sí va a llevar a una inflación, y efectivamente, consecuentemente, sí es cierto lo que dicen, pues Jerome Powell lo dijo, desaceleración económica. Pero entonces hay que entender que el objetivo del incremento de tarifas, desde mi punto de vista, es simplemente recaudar dinero. Eso es. Entonces, por eso, si lo pongo a todo el planeta, algunos negociarán, otros no. El que tenga retaliación se la voy a devolver, pero al final lo que Estados Unidos quiere es que la suma no sea cero, como mencioné anteriormente, sino que básicamente ellos reciban mayores ingresos, y la necesidad de mayores ingresos pues está aquí. Este es el pequeño detalle del por qué. Y el por qué es simplemente tratar de entender que Estados Unidos tiene un problema de déficit fiscal enorme, que en el 2007 a Trump se le ocurrió la maravillosa idea de crear el famoso MAGA, Make America Great Again, donde se redujo la tasa impositiva para los ciudadanos americanos, más o menos de un 35 a un 21. Hay unos rangos, esos rangos van entre el 10 y el 37%, pero va siendo un promedio, más o menos esa tasa impositiva pasó del 35 al 21%. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que el secretario Bensel, el secretario del Tesoro, está negociando en el Congreso la ampliación o dejar de manera permanente esa reducción de impuestos. Adicionalmente, deducciones para individuos y parejas, y eliminación de impuestos a propina, seguridad social, la reducción de impuestos corporativos que pasaría del 21 al 15%. Entonces, fíjense que al tener la posibilidad, o más bien la imposibilidad, porque esto vence en agosto de este año, si Estados Unidos no logra la reducción de estos impuestos, lo que podría ocurrir es un mayor problema, ¿no? Digamos, la primera parte es el problema social, y si lo logra, pues va a aumentar, porque van a recibir unos impuestos. Si lo logra de manera permanente, lo que va a ocurrir es un mayor hueco fiscal en el largo plazo. Entonces, hay que cubrirlo. Y ya espero entiendan por qué la necesidad de buscar recaudar dinero de donde sea. Y esa es toda la estrategia. Pero lo más interesante es ver qué va a pasar si Trump hace esa moñona, si la puedo llamar así. ¿La moñona cuál es? Recaudar dinero a través de los aranceles, 10% a promedio a nivel global, compensar esto con la reducción de ese aproximado 10% en impuestos, lo cual tendría muy contentos a los estadounidenses, y adicionalmente aumentar el tamaño o el techo de la renta. Son 3 componentes, y esos 3 componentes en diferentes escenarios y simulaciones nos llevan efectivamente a que lograría lo que, digamos, la razón por la cual lo está diciendo es porque efectivamente al tener mayor dinero, más ingresos, menos ingresos, pues efectivamente sus números van a mejorar, la inflación sí podría reducir, el crecimiento claro que sí podría aumentar, y el estándar por supuesto que podría irse al alza. Pero fíjense que lo que está ocurriendo es una negociación disfrazada de ay, me están estafando, etcétera, pero es una negociación que tiene su riesgo, ¿no? Y el riesgo es que efectivamente los productores digan, no señor, no le vamos a pagar tarifas, y vamos a empezar con retaliaciones, y las cosas se pueden complicar. O tal vez el escenario donde él dice, hay unos países que ya están haciendo fila para negociar conmigo, y efectivamente, fíjense que si él logra un 10% promedio de todo el comercio mundial en términos de ingresos, pues efectivamente sí lo va a lograr.
Lo que pasa es que es una estrategia demasiado arriesgosa, porque no solamente está jugando con la economía de Estados Unidos, sino está jugando con la economía global, ¿no? Pero ese es el trasfondo de todo este tema y de toda esta incertidumbre. Estamos acá en extremo, está preocupado el mercado, y desde el punto de vista técnico, pues fíjense que estamos en situaciones muy diferentes, ¿no?, a las que ya hemos vivido en el pasado. Me voy a remitir un poco al año 2020, donde efectivamente el mercado estaba así, miedo extremo. Este es el sentimiento, el historial de ese sentimiento de la percepción de los inversionistas. Y yo quiero traer a colación el año 2020 porque en el año 2020 el escenario era 1000 veces más complicado que el actual. La razón es sencilla. No había un punto, no había un momento, nadie sabía cuándo se iba a encontrar una solución para ese problema, nadie sabía el por qué. Es más, creo que en este momento todavía ni se sabe de dónde nació. En este momento sí lo sabemos, pues pienso yo que esta es la razón, pero lo sabemos. Y aquí la razón es que Estados Unidos necesita dinero y va a empezar a buscar de dónde agarrarse. En la época del COVID no. Y miren ustedes esa recuperación tan rápida y tan espectacular que se llevó, teniendo los escenarios que estábamos viviendo en ese momento. Recuerden cómo los inversionistas estaban proyectando que el mercado iba a llevar años para recuperarse, etcétera. Recuerdan décadas. Y aquí sí había incertidumbre porque no había forma de encontrar el porqué. Creo yo que he encontrado el porqué. Lo difícil es que tal vez esos países clave, digamos los que están arriba de la negociación, China, Europa, Japón, bueno, Japón ya está negociando, entiendan que hay que darle, o si quieren mantener, digamos, la estabilidad y tranquilidad, hay que darle, porque muy seguramente Trump no va a ceder, y ya sabemos el por qué no puede tampoco ceder, porque necesitan. No lo van a decir de manera abierta, pero creo que esa es la razón. Y entonces aquí lo que va a ocurrir, miren ustedes, en términos de Fear and Greed, pues sí, tal vez hay una oportunidad de compra. Cuando uno mira el VIX histórico, miren que ustedes a niveles superiores al 40, a los 40 puntos también ha significado una oportunidad interesante para comprar. Entonces estamos como en la unión de esos dos. De hecho, cuando uno mira el VIX siempre que ha estado arriba de 45, o sea, 45 lo que ha ocurrido tan solo un año después. Miren en promedio la valorización de un año después y 2 años, etcétera. Increíble la valorización. Entonces, digamos que estratégicamente, entendiendo el juego, tal vez sí uno está en una gran oportunidad para comprar. Sí, es claro, independientemente de que las negociaciones, pues no vamos a ver una gran boom en el corto plazo. Esto es un tema de saberlo digerir, entender. Va a ser complicado. Pero también es clave esto. Si China y Europa negocian, ya entendemos que Trump está buscando ese 10%. Pues no es tan difícil, ¿no? Hay que analizarlo más. Cuando uno mira entonces dónde está la oportunidad o cuándo va a ser el momento de oportunidad, estuve mirando muchos indicadores y tratando de ver cómo podríamos encontrar ese momento. Va a ser difícil porque entender, pues sacrificar, no sé, un porcentaje X de mis ganancias para darle a otro país porque es mi cliente más grande, es complicado, ¿no? Y no va a ser tan fácil, ¿no?, como uno quisiera. Bueno, afortunadamente hay unos países que, digamos, están haciendo fila y yo creo que a la final negociar y darle estabilidad, porque si no, miren las consecuencias, entiendan que Estados Unidos es mal que bien si necesita ese dinero y Trump lo va a buscar como sea. Entonces es difícil, ¿no? Lo que hice fue dibujar nuestro indicador GGSI o GT Indicators. Lo dibujamos sobre el Fear and Greed para tratar de ver cuándo el Fear and Greed se podría estabilizar y empezar a voltearse, y realmente si eso era una señal adecuada de compra, porque la volatilidad no es, la volatilidad va a estar allá arriba de 40, 50, no sé el número que llegue el VIX,
Pero el spread de los contratos del VIX de 1 y 6 meses sí nos pueden ayudar, ¿no? Tal vez de una manera más plana, y cuando efectivamente se monta, digamos, ese análisis técnico sobre el fear and greed, pues sí nos muestran una señal que podría ser interesante, incluso en puntos más pequeños, ¿no? De volatilidad, de diferencia de volatilidad. Entonces sí, estamos en una zona de oportunidad, pero dependemos mucho de los escenarios que se van a presentar, que son estos. Los tres escenarios posibles. El escenario que no nos gusta, pues es el escenario donde, fíjense ustedes, ya sabemos que a Estados Unidos no le sirve la suma cero. Entonces, el escenario negativo es donde China le dice, Estados Unidos llegó y el 50, China le va a devolver otro 50, y ahí vamos a continuar. Y entonces Europa devuelve el 20 y Estados Unidos le va a poner otro 30, y ya sabemos el por qué, que es lo interesante, ¿no? Los que estamos aquí conectados sabemos por qué. Entonces, ese escenario no va a ser para nada bueno, porque efectivamente va a generar mayor incertidumbre, se va a demorar el plazo, digamos, de estabilización, y a la final creo que ninguno va a salir ganando. El escenario de las tarifas, de que yo le doy un pedacito más de la tajada, fíjense que a la final, en términos de balanza comercial, no le afecta en el largo plazo. Obviamente de manera inmediata sí les va a afectar, pero en el largo plazo no, y vuelvo y reitero, tal vez es una oportunidad interesante. En el largo plazo lo que va a pasar es, oiga, yo me acomodo a ese descuento, ya lo espero lo entendamos así, o lo entiendan así, yo me adecuo a ese descuento, optimizo mis costos y sigo con ese cliente tan bueno, consumidor, que es Estados Unidos. Y ese escenario base sí que me llama la atención, porque nos lleva a un Standard & Poor's de 5.400 a 5.800 para fin de año, pero casualmente esta semana los bancos más grandes del mundo cambiaron su precio objetivo para el Standard & Poor's, y miren ustedes, está en ese rango, ¿no? Está muy por ahí, 5.400 a 5.800. Entonces es un escenario muy viable, donde va a haber más negociación que retaliación, pero dependemos mucho de, vuelvo y reitero, China, Europa. Japón, vuelvo a comentar, parece que ya está negociando. Y el mejor escenario es la famosa moñona de las que le hablé al comienzo. Por eso tal vez, pues obviamente, él y su equipo económico están muy optimistas y están mejor informados de nosotros de cómo van las negociaciones en el Congreso. Entonces imagínense, en donde ellos logren efectivamente reducción de impuestos permanente, incremento del techo de la deuda y negociación de tarifas con todo el mundo. Pues efectivamente va a ser el mejor de los mundos para ellos, para los americanos, que se van a motivar a comprar, y entre ellos van a volver a comprar, pues van a volver a entrar en el mercado accionario, siendo uno de los participantes también más grandes del mundo. Entonces efectivamente podríamos verle Standard & Poor's otra vez arriba. Entonces fíjense que esto puede ser cuestión de días o semanas. Todo depende de la velocidad, digamos, de esas negociaciones, y que tal vez el productor a nivel global entienda las necesidades del gobierno americano, así el gobierno americano no lo diga, ¿no? Pienso que es por ahí la cosa. Vamos a ver qué ocurre, pero mientras tanto veamos qué ha ocurrido con nuestro portafolio, ¿no? Porque si ha habido mucha volatilidad, estamos el año levemente negativos en 0.22. El Standard & Poor's a marzo estaba en 4.93, pero las cosas han cambiado radicalmente estos últimos días. De hecho, cuando uno va a ver lo que ha pasado solamente este mes, el mercado ha caído 10%. El mercado y los gestores de portafolio, los más berracos del mercado, Fidelity, BlackRock, están acá, 10%. Nosotros hemos perdido solamente el 3%. Y cuando uno va a ver el año corrido, pues estamos acá en un menos 4%, pareciera desastroso, pero el mercado está en menos 15, menos 20 algunos, menos 25 otros, también abajo. Todos los grandes gestores de portafolio del planeta que están en el mismo juego nuestro de operar acciones del Standard & Poor's 500. Y desde el pico del 19 de febrero, el pico que alcanzó el Standard & Poor's, pues miren ustedes, estamos 7% abajo, pero el resto está 20, 25,
35. Entonces, sí, efectivamente uno no gana siempre, pero por lo menos la gestión de riesgo creo que ha sido. Vienen cosas interesantes esta semana, y digo que son cosas interesantes porque ya empieza la entrega de resultados grande, la que nos interesa. Delta Airlines arranca, una de las grandes compañías, este miércoles. Adicionalmente, el día jueves es clave CarMax. ¿Por qué es clave CarMax? Porque entrega o vende vehículos usados en Estados Unidos. Recuerden la reunión anterior, el video anterior, donde estábamos viendo lo importante que era el precio de los vehículos usados, el crecimiento del precio de los vehículos usados para tratar de anticipar el comportamiento de la inflación. Eso viene creciendo. De recuerdo, se estima más o menos que los vehículos usados van a subir entre 5 hasta $20,000 en Estados Unidos. Y ahí vamos a ver si el consumidor, si esa cultura sigue, y la gente, independientemente de lo que esté pasando con el mercado, está comprando, primero, y segundo, si los precios están subiendo, lo que nos lleva a anticipar un incremento de la inflación. Y por último, el día viernes, pues no solamente viene JP Morgan, es el primero, pero también está BlackRock, está Wells Fargo, Bank of New York Mellon, está Morgan Stanley, que van a empezar la entrega fuerte de resultados. Ahí lo que yo creo, no les digo que lo que más importa va a ser lo que digan los CEOs, porque eso siempre lo digo, y no es importante porque básicamente esta semana, pues prácticamente todos han hablado y pues han dicho lo que ya hemos escuchado y lo que es claro. Esta guerra tarifaria sí efectivamente se va a traducir en mayor inflación, menor crecimiento. Y la única forma, creo yo, que para que las cosas le salgan bien a Trump es que haga la moñona, como lo llamo, de toda su estrategia económica. Esperemos a ver qué ocurre. Datos importantes, pues acá están los niveles técnicos que pienso que van a estar en el mercado durante estas jornadas, pero más interesante ver los datos que vienen. Este jueves se va a presentar los datos de inflación en Estados Unidos, los datos corporativos, ya les mencioné cuáles, y clave, a mediados de este mes se va a dar la reunión de la Reserva Federal, pero aquí sí hay que prestar atención a algo. Las expectativas de reducción de tasas de interés en Estados Unidos se han incrementado fuertemente por los contratos de futuros. Mucho. 100 puntos básicos, vienen de 4.32 a 3.32 para enero del año 2026. Medida por los contratos de futuros de las tasas de los tesoros. Entonces sí hay una expectativa de reducción de tasas. Digamos que hay muchas líneas encontradas, pero lo cierto es que los contratos de futuros están diciendo esto. Entonces hay que estar muy pendientes porque sí, efectivamente, fíjense que todo podría alinearse para favorecer esa loca estrategia. Es una estrategia bien arriesgada, pero todo podría alinearse para favorecerlo. Si empiezan los países a alinearse y a negociar, y si las negociaciones que está haciendo el secretario del Tesoro en el Congreso van tomando más forma, reducción de impuestos permanente, incremento del techo de la deuda, pues parece ser que sí le van a salir más cosas. Lo que pasa es que sí, efectivamente es un tema de pulso, ¿no? Les voy a recomendar esta semana leer la teoría de explosión de volatilidad relativamente ajustada, y esto es porque estamos un poco, digamos, tranquilos en la medida en que creemos que sabemos el trasfondo de lo que está ocurriendo, pero me gustaría más que entendiéramos un poco cuál es el momento en el que está el VIX y el sentimiento del mercado, y si eso se convierte en una oportunidad. Estamos escribiendo un documento, espero tenerlo para el próximo video, la próxima semana, que es un análisis comparativo entre el comportamiento del consumidor y el inversionista y cómo eso afecta al mercado, podría afectar al mercado. Gran parte del documento pues hace alusión a la teoría de volatilidad relativamente ajustada, y por eso me gustaría que si se toman el tiempo de buscarlo en internet, lo puedan leer, lo descarguen
para que en el próximo video le demos un breve minuto a ahondar un poco más sobre si esto realmente es una oportunidad o no, y cómo uno puede tal vez de una manera tranquila entender por qué los consumidores o los inversionistas, perdón, cuando el mercado está absolutamente caro, todos se botan a comprar en las acciones, y por qué cuando está en este momento, por qué no. Vamos a ver si podemos analizarlo un poco en el próximo video. Les agradezco como siempre su participación y nos vemos en el próximo. Hasta luego.